Tecnología al Día. Alex Ochart, bienvenido. Buenos días. Buen día, buen día. Me contento de estar con ustedes. Igual, igualmente. Nosotros también, aunque no reveles, sé que estás viajando, no sé si hacia China para un contrato de estos multimillonarios. Claro. Acuérdate de los ibaritos panas tuyos de Puerto Rico, papá. Así mismo. Ustedes me dan mucho crédito. Voy para Idaho. Estoy en el aeropuerto. Voy para Idaho. Y voy a estar una semana por allá, pero no me den tanto crédito, no es tan importante, es simplemente una reunión de negocios. Bueno, yo no soy pastor, Alex, yo no soy pastor, pero aceptaría el diezmo de cualquier contrato tuyo. Tú sabes la inteligencia que va, tú sabes la inteligencia que va que está en ese aeropuerto ahora mismo, los conocimientos que hay en esa cabeza. Usted ahora voy lleno de pasión por ahí, con esa alimentación que ustedes me dan, me sube el ego. Gracias amigos, ustedes sí son amigos. Qué bueno. Mira qué noticia interesante esta que traigo. Y dime qué les parece esto. Es una movida súper interesante. La compañía Google hace unos meses redujo la partida que le toca a los desarrolladores de juegos de un 30 a un 15%. Y el año pasado la empresa Apple hizo lo mismo y lo redujo de un 30 a un 20%. Le redujo lo que le toca a los desarrolladores de juegos. Microsoft acaba de anunciar que el próximo 1 de agosto, adivina qué va a pasar. ¿Qué? Le va a aumentar la partida que les toca a los desarrolladores de juegos hasta un 88%. ¿Cómo? No, ¿qué? Wow. O sea, estamos cambiando completamente el modelo de negocio y mientras todo el mundo está bajando lo que se gana el desarrollador de juegos, Microsoft se quiere apoderar del canto y les está dando la partida más grande que jamás se ha dado en esa industria. Por consiguiente, muchos de los juegos más famosos han dicho que van a estar trabajando exclusivamente en la plataforma de Microsoft. Han anunciado que lo que van a hacer es cambiarse, porque tendrían que vender 5 veces más en las otras plataformas para ganar lo mismo que ganan con la plataforma de Microsoft. Wow. Esto es una movida bien interesante en un momento en donde ahora mismo Apple lo están investigando por monopolio en la tienda de Apple. O sea, es como ahora es el momento de atacar. Alex, algunos de esos juegos, por ejemplo, algunos 2 o 3 juegos que puedas mencionar que están en la línea de tal vez generan billones de dólares, algunos de esos juegos. Billones. De hecho, Epic Games, que es una de las compañías que más participación tiene en la industria, es una compañía billonaria, pero que hasta ahora había estado haciendo juegos para las 3 plataformas. Pero está anunciando que va a desarrollar una línea completa de juegos exclusivos para Microsoft. Okay. Esto cambia el panorama por completo, especialmente cuando Apple hace unos meses estaba anunciando de que le iba a dar énfasis a su plataforma de juegos. Esto es una de las cosas que ellos supuestamente querían crecer, pero les están quitando la alfombra. Sí, imagínate, con un 88, pero ya mismo veo, ya me imagino tú diciéndonos en unas cuantas semanas, cambiaron la política a los otros 2 competidores, Google y Apple, y en vez de un 15 volvieron a un 30 o un 40. Eso es lo que todo el mundo va a estar esperando, a ver cuál va a ser el resultado, si están tan sólidos que no les importa, si consiguen nuevos desarrolladores o si ellos invierten en desarrolladores internos. Eso es lo que no se sabe. Es una nueva movida que cambia el panorama. Y que vamos a estar pendientes porque definitivamente trae cola. Esto comienza en agosto 1 y es preparándose para las Navidades. Así que sabremos cuál va a ser el resultado en unos meses, si funciona esta estrategia de ataque a llevarse los desarrolladores o simplemente fue una noticia más. Alex, en el mundo del juego pensamos siempre en los chamaquitos. ¿Sigue siendo el renglón 35 años plus, 35, maybe hasta 50? Un sector importante de los que juegan.
gigantesco, porque ya el chamaquito que juega con, vamos a decir, la consola de juego tradicional, que ya no son económicas, son caras, pero esa es una partida bien pequeña. Los que están jugando la mayoría del tiempo invierten miles y miles de dólares en equipos, en computadoras, en periferales para esa computadora, incluso en simuladores. Hay una fiebre ahora mismo de los carros de Fórmula 1 y la gente se gasta 5, 10, 15, 20 mil dólares en hacer un simulador en la casa. ¿Qué es eso? Wow. Siguen siendo, o sea, varones, el público más grande. No. Juegan las chicas, juegan los chicos, y no es solamente el gasto de dinero en los equipos, es el gasto de horas jugando. Cuando si lo fuéramos a sacar a cuánto le está costando a una persona invertir 10, 20, 30, 40 horas a la semana jugando, es una inversión grande. O sea que yo como no juego, yo creo que tú tampoco, Fernán. O sea que cuando yo me gasto el equipo 10, 15, 20 mil billetes, mi equipo brutal, pero para jugar tengo que seguir gastando en el juego. Compro cosas ahí dentro. Compras cosas más tu tiempo. Hay gente que sale del trabajo y se va a jugar y no atiende ni a la familia. Ese es uno de los problemas ahora mismo que existen. Claro. Que la gente literalmente están obsesionados con estos juegos, que es un mundo alterno que no existe. Y las frustraciones que muchos entran cuando no se logran los objetivos de... Correcto. Y los llevan a frustraciones. He conocido casos que entran hasta en depresiones. Y entonces las horas hombres, que es lo que tú estás hablando, ¿verdad? Si se le conoce, las horas hombres que se invierten ahí, es un gasto irreparable porque estás echando a un lado unas prioridades. Se te va la vida ahí en una fama que no necesariamente es real, porque hay muchos de estos muchachos que sí tienen cierto tipo, alcanzan cierto tipo de fama en esa industria, pero eso no necesariamente se traduce a ingreso o a fama real. Claro. Es que eres reconocimiento virtual, como yo digo, y qué chévere que te siguen, qué chévere que lo ven otras personas, qué chévere que el Twitch está famoso, pero no necesariamente se traduce a éxito. Alex, mucho de estas cosas se están categorizando como un deporte, ¿cierto? Hay algunas que son deportes, que ya están moviendo a deporte. Hay algunas que han tenido éxito en desarrollar ligas, las ligas de profesionales, y en donde los premios son millonarios. Pero de los millones de personas que están jugando, son muy pocos los que llegan a convertirse en profesionales. Tienen más posibilidades. Tienen más posibilidades de llegar al NBA. Exacto. Que llegar. Wow. De verdad. Sin importar la estatura, que llegar a uno de estos equipos profesionales de juego no es fácil. Y las horas que se invierten son largas. Y el dinero que se invierte es largo. Que para llegar, todo el mundo. Para llegar hasta donde tú estás diciendo es dedicarte exclusivamente a eso, porque no hay de otra. Correcto. Y muchos de estos equipos profesionales literalmente se mudan juntos. O sea, una vez que alguien califica para uno de estos equipos, lo mueven a una casa en donde lo único que hacen es jugar 12, 13 horas al día. Sí. 12 horas. Sí, pero es que no hay otra manera de tú ponerte a nivel o a competencia de otros si no es todo el día. Por eso es que pierden la noción del tiempo. Eso debe ser horrible. Yo no quiero estar en esa cosa. Yo conocí un caso de un chico que perdió mucho y lloraba. Alex decía, o sea, se daba puños cada vez que perdía, porque decía, es que yo estuve 13, 12 horas en esto, no podía perder. Y decía, no puede ser lo que yo estoy viendo, no puede ser, se daba, se pegaba. Wow. Y les da ansiedad porque, por ejemplo, uno de los juegos más famosos ahora mismo es lo que se llama un Battle Royale, que es que se empiezan 100 jugadores y se van eliminando. Y cuando ya tú estás entre los últimos, pues ya tienes la ansiedad de que puedo ganar. Y si te eliminan número 3 o número 4, ahí es que tú los ves que hablan mal o que tiran el equipo, que se frustran porque por poco gano.
Qué horrible. Wow. Y la ansiedad va aumentando según tú vas llegando, puedo decir que llegue uno de los últimos. Ahora mismo ese es un problema. Y volvemos otra vez. La calidad de las gráficas siguen aumentando y la inmersión, o sea, que la gente se mete en este mundo y literalmente se lo viven. Están metidos en este mundo totalmente concentrados porque es la única manera de tener posibilidad de ganar. Así que estás totalmente concentrado, metido dentro de este mundo y es una obsesión. Yo conozco a alguien que tiene un simulador de automóvil de fórmula que ha invertido sobre $30,000. Wow, Y él 30,000. saca los números a veces de que lo que necesita es mejorar milésimas de segundo para llegar. Y a rayo, milésimas. O sea, él está atrás por milésimas de segundos para ganar. Correcto. Y con esa inversión se compra un buen carro. Se compró un carro, se compró lo que le da gana. Pero volvemos otra vez. Yo siempre lo que le digo a él es, olvídate de lo que has pagado ahí. Las horas que tú le metes. Ajá. Porque eso es lo que no tiene precio. Son horas y horas y horas y horas. Y es una chulería. La primera vez que yo lo vi, ay, qué chévere. Yo le di una vueltita y la verdad es que se siente como si fuera un carro Fórmula 1. El feeling, la silla se mueve, el sonido, todo parece igualito. Pero de una jugadita a meterle 10, 12 horas al día es otro cuento. Sí, mano, te quedas sin familia. Eso pasa. Entonces, la otra noticia interesante, siguen los bitcoins haciendo noticias. Oye, sí. Están en 54,000 al día de ahora mismo, 54,461 $, un bitcoin. Pero también están las otras monedas adicionales que están jugando a la par con los bitcoins, aunque ahora mismo hay un movimiento de que deben de regular los bitcoins no solamente por el riesgo económico que representa para los países, sino por el calentamiento global y lo ineficiente que es este sistema. Me explico. Para que la red de Bitcoin funcione, hay miles y miles, millones de hecho, de computadoras conectadas haciendo las transacciones. Y estas computadoras, la mayoría, no necesariamente son lo más eficiente hablando de energía. Y ya la red de Bitcoin representa un 1% de toda la energía que se consume en el planeta. ¿Cómo va a ser? Ajá. Así como lo oyes. Y todavía esto no está en, como decimos, en mainstream, o sea, no es que la gente lo ha adoptado, no es que vemos billones de personas utilizando Bitcoin. Es solamente aproximadamente hay unos 100 millones de usuarios de Bitcoin. Imagina si esto realmente explotara y comenzara todo el mundo a utilizarlo. La cantidad de energía necesaria para que funcionara la plataforma es inconcebible. Y entonces esa es una de las partes que están atacando los críticos de ese sistema. Están diciendo, ok, la idea está buena, pero como está ahora mismo, no es práctica. Y los están atacando por esa área, y la realidad es que no hay mucha defensa, porque sí, es completamente ineficiente la parte eléctrica de la plataforma. Hay otras monedas que son más eficientes y que pudieran hacer la misma función en centésimas de lo que cuesta hacerlo en Bitcoin, pero Bitcoin es la más famosa ahora mismo. Para que tenga idea de cuánto ha crecido Bitcoin, el market cap superó ya los $1 trillón. Wow. Esto no es un jueguito ya, esto es una moneda que hay muchísimo dinero envuelto en esto. $1 trillón es el market cap de Bitcoin, y el market cap de la segunda moneda que la sigue, que es Ethereum, $322 billones. Wow. O sea que entre esas dos monedas tenemos $1 trillón 300 billones. O sea, son cantidades gigantescas de dinero que se están
depositando en estas monedas que son digitales y que si el proyecto por X o Y razón deja de funcionar, ese dinero simplemente desaparece. Exacto, se va. ¿Qué valor tiene el Ethereum en este momento? El Ethereum ahora mismo está en $2,772 cada Ethereum. Llegó a bajar hace un año atrás, estaba en unos $200. Wow. Que mucha diferencia. Ajá. Son muchas. La realidad es que hay gente que ha ganado mucho dinero con estas plataformas, pero como siempre decimos, no arriesgue más de lo que puede perder, porque aunque se lo haya ganado, hasta que no lo saque, no tiene nada. Y entonces entra el juego de que si lo saco, no sigo ganando. Y muchas veces lo que tienen es un número en una tarjetita digital. Y se desapareció. Exacto, lo perdiste todo. Pero por eso yo digo, Alex, que hay que sacar parte siempre. Ese es el consejo sabio de, mire, si juegan esto, vaya sacando lo suyo, Claro. no espere, no sea el último que se quede cuando se acabe la música, que se quede sin silla, Ahora, como decimos. alguien me comentó, Alex, que cuando los vas a sacar para traerlo al sistema en dólares ya legal de nosotros acá, el % que el gobierno se queda con él es bien alto, ¿es cierto? Va a depender del bracket que tú estés de impuestos, y por supuesto, si ganaste mucho dinero, se va a quedar el gobierno con mucho dinero. Y por eso es que mucha gente prefiere dejarlo en el mundo digital. Okay. O sea que si yo estoy en un bracket de 35 o 40%, esa es la proporción que me corresponde pagar, el 35 o el 40%. Correcto. Y a lo mejor eso era tu ganancia. Terminaste trabajando para el inglés. Ay, Dios mío. Ok. Ay. Peor aún, a lo mejor no necesariamente era ganancia, porque en las subidas y las bajadas a lo mejor estás sacando el dinero que invertiste, pero cuando lo vayas a convertir ahora en moneda, puede ser que el gobierno reclame su parte. Ese es uno de los problemas de esto, que como no estamos claros todavía con las regulaciones, y todo el mundo está inventando, como yo digo, incluyendo los gobiernos que quieren su parte, pues no se sabe todavía. Y de hecho esta semana hubieron varias conversaciones de varios países que quieren hacer moneda digital nacional. Okay. Y cada vez que mencionan eso, lo próximo que mencionan es, y si la hacemos, vamos a prohibir las otras. Pero es que yo creo que eso es lo que viene, lo que se perfila, que el gobierno reclame lo de ellos, sí. Claro, es lo que uno dice que sería obvio que el gobierno vaya a reclamar lo de ellos, pero no lo han hecho, y mientras no lo hacen, siguen funcionando estas plataformas, y ahí está el riesgo grande de que todo este dinero que la gente ha invertido alrededor de todo el mundo, de un día para otro, desaparezca porque X o Y gobierno decidió que lo iba a prohibir. Alex, el tiempo nos ha corrido rapidito. Tengo un cliente por el ladito de acá. Agradezco mucho tu tiempo y la valiosa información que siempre nos das. Gracias a ustedes por la oportunidad y nada, nos veremos el próximo jueves, que el próximo jueves vengo con la cámara. Eso es, el Señor lo permite. Mira, por cosas como esta es que yo mis 12 millones los tengo debajo del matre. ¿Debajo del matre? Sí. Y con la vaquita. Correcto. Demasiado detalle y eso, que la cosa está mala. Un abrazo, Alex. Cuídate, que llegues bien, Alex. Chévere. Por ahí viene Lorel Giles, Adoración Backstage también. Eso y mucho más. Y Keropi también viene por ahí.